Confirmo. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar, ¿ya? Un momentito, por favor. Vamos a iniciar el tema, por favor, un ratito. Hoy vamos a continuar con el Estado. Y vamos a recordar, ¿ya? La semana pasada hicimos la nacionalidad, ¿te recuerdas? Había tres clases de nacionalidad en el Perú, ¿no? La nacionalidad es un derecho humano, reconocido en la Constitución, reconocido en la ley, Código Civil peruano, y también reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos. Está reconocido, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a su identidad y a su nacionalidad. Está reconocido también en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, es un derecho humano. Ahora, esa nacionalidad también está reconocida en la propia Constitución, en el artículo 52 de la Constitución, 51 52 debe estar por ahí, que dice que son peruanos, ¿no? De nacimiento. Me hablan de los peruanos de nacimiento. Pero también dice que la ley, ¿no? Legisla sobre otro tipo de nacionalidades. Entonces, si nosotros vamos a la ley de nacionalidad peruana, vamos a encontrar qué cosa. Vamos a encontrar que hay tres clases de nacionalidad. Vamos a encontrar que hay tres clases de nacionalidad. Bien. El peruano de nacimiento, el peruano por opción, el peruano por naturalización, son las tres clases de nacionalidad, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que hemos visto, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Esto aquí. Las tres clases de nacionalidad. ¿Sí? Confirmen si se ve el PPT, por favor. Sí, Sí, profe. profesor. Ahora, también habíamos dicho que son peruanos de nacimiento los que nacen aquí, los hijos de, ¿no? de peruanos nacidos en el extranjero, que solamente hay que inscribirlo en el consulado peruano en el extranjero para que sean peruanos de nacimiento, y el expósito. El expósito es el menor de edad de padres conocidos abandonados dentro del territorio nacional, y él es peruano de nacimiento. ¿Ya? Ahora, continuamos. El peruano de nacimiento perdería solamente su nacionalidad por renuncia expresa ante la autoridad competente, nada más. También dice que la ley regula doble nacionalidades, siempre y cuando el Perú tenga convenio de doble nacionalidad con el extranjero, con un país extranjero. Si no lo tiene, por ejemplo, de repente no tiene convenio de doble nacionalidad con Corea del Norte, y tú quieres tener la nacionalidad de Corea del Norte, entonces tendrías que renunciar a la nacionalidad peruana para obtener la nacionalidad de Corea del Norte. Pero si Perú tiene un convenio de doble nacionalidad con España, entonces Vargas Llosa no necesitó renunciar a la nacionalidad peruana para ser no español. ¿Se entiende? En los años 80, el Perú no tenía convenio de doble nacionalidad con Estados Unidos, por lo cual PPK tuvo que renunciar a la nacionalidad peruana, porque nació en Loreto, por nacimiento, para optar la nacionalidad americana. Pero como ya se había adelantado las cosas y ya se había hecho el convenio de doble nacionalidad con Estados Unidos, PPK optó la nacionalidad peruana, la recuperó y solamente la pueden recuperar ¿quién? Los peruanos. El Estado no puede quitar la nacionalidad a ningún peruano de nacimiento, pero cuando se trata de un peruano por naturalización o peruano por opción, y hay un cometido, ¿no? Hayan cometido faltas graves, perdón, delitos graves, o que puede vulnerar la seguridad nacional, entonces el presidente de la República puede, puede cancelar la nacionalidad. Bien, bien. Eso hemos hablado clarísimo. ¿Está bien? ¿Quién es el peruano por naturalización? El extranjero que radica legalmente aquí 2 años y que busca ser peruano. Entonces debe cumplir ciertos requisitos que la ley le pone. Ahora, ¿y quién más? Cuando un extranjero le ha prestado servicios distinguidos al Perú, entonces, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Congreso puede conferir por resolución legislativa la nacionalidad peruana a ese extranjero que haya brindado servicios distinguidos a la patria. Muy bien, continuamos.
Eso hemos quedado clarísimos. Ya, ahora, miren. Hablamos del deber del Estado también, ¿no? ¿Sí? Hablamos de los deberes del Estado. ¿Cuáles son los deberes del Estado? Defender la soberanía nacional, defender esa capacidad que tenemos de autogobernarnos, defender el territorio nacional, porque la Constitución dice el territorio es inviolable e inalienable, ¿no? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Es por eso que el Estado es un reconocedor de los derechos humanos, es un garantizador de los derechos humanos. El Estado crea instituciones especializadas para promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, en el artículo 200 de la Constitución nos habla de las garantías constitucionales. De esta manera estamos buscando, ¿no? De alguna manera rápida responder los derechos vulnerados con las garantías constitucionales. El artículo 1, 2 y 3 es un reconocimiento de los derechos humanos. Y 5, 6 y 7 también, de los derechos constitucionales. Crea instituciones especializadas como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Mm? Y es más, ahí no queda la cosa. Se compromete a nivel mundial a proteger y defender los derechos humanos en Perú a través de los tratados, de los pactos y convenios internacionales. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Y ahí tenemos que hablar de quién. Tenemos que hablar del artículo 137 de la Constitución, que es el estado de emergencia y el estado de sitio. Podemos hablar de eso si gusta. ¿Está bien? ¿Qué dicen? Hablamos del estado de emergencia y estado de sitio, ahora que San Juan Martín de Porres está en estado Ok. de emergencia. ¿Sí? Ya. Dice así, mira, el presidente de la República, artículo 137, se llama régimen de excepción. Dice así, el presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, puede declarar en todo o en parte del territorio nacional el régimen de excepción. El régimen de excepción. De dos formas, estado de emergencia y estado de sitio. Causas. Se va a declarar un estado de emergencia cuando exista en todo el Perú o en una parte del territorio perturbación de la paz. ¿Y qué entendemos por perturbación de la paz? Toma en carreteras, movilizaciones sociales que terminan en saqueos, narcotráfico, narcoterrorismo, bandas criminales, extorsiones, sicariatos, robos al paso, raqueteos, etcétera. Ese es uno. O también cuando hay desastres naturales, huaicos, temblores, terremotos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué busca con esta declaración? Proteger la vida, proteger la integridad de la persona. Porque el Estado, ¿qué cosa? ¿Qué es? Ah, artículo 2 artículo 44 de la Constitución, proteger a la población de amenazas contra su seguridad. O sea, ya hay un fundamento constitucional para que el Estado declare esta emergencia. ¿Sí? Siguiente. O situaciones anómalas, atípicas, que perturben la vida o la paz social, ¿no? COVID-19, ¿no? Una pandemia como la gripe aviar. Entonces, para que la gente no se contagie, pues yo declaro esta emergencia en la zona, distrito o la región o todo el país. Y en esta emergencia ya se van a suspender cuatro derechos fundamentales. Las garantías personales se va a suspender. La inviolabilidad domiciliaria se va a suspender. El libre tránsito se va a suspender. Y también se va a suspender la reunión pacífica en lugares públicos o en los propios domicilios. En San Juan de Lurigancho, y, ¿no?
Se ha suspendido, por ejemplo, las fiestas nocturnas. Hay como una especie de toque que queda a partir de las 12 hasta las 4 de la mañana. O sea, si vamos a bailar, vamos a hacer como la quinceañera, ¿no? Estamos esperando, viendo el reloj, porque antes de las 12 hay que salir, porque si nos agarran después de las 12 nos pueden detener, como el toque queda. ¿Han entendido? Sí, ¿no? Ya, ahora, ¿por cuánto tiempo? Vuelvo a repetir. ¿Qué derechos se suspenden? Cuatro. Las libertades se suspenden, la seguridad personal, la inviolabilidad domiciliaria, porque cuando la autoridad quiere entrar a tu domicilio tiene que pedir permiso o una orden judicial. Pero en San y Gancho, la policía puede romper la puerta, ¿no? Si es que hay una presunción de un delito ahí, o se está cometiendo un delito, o hay, ¿no? No sé, una denuncia. ¿Mm? Siguiente. Una- Hay una sobrepoblación. Se dice que el primer ministro se va a construir dos cárceles, dice. Vamos a ver si se construyen dos cárceles. Ojalá que los que construyen la cárcel no vayan presos, porque en toda construcción hay corrupción. Bien. Entonces, eso es más o menos, ¿no? Las garantías personales se suspenden. La inviolabilidad domiciliaria se suspende. El libre tránsito puede estar suspendido y la reunión puede estar suspendida. ¿Por cuántos días está de emergencia? 60 días. Con un decreto supremo se fija el estado de emergencia por 60 días como máximo, pero se puede extender, se puede prorrogar, sí, pero con otro decreto supremo. Bien, ahora, en un estado de sitio, los días son 45. Y se puede extender, sí, pero ya tiene que ser, aprobarse por el Congreso de la República. Esa es la diferencia, ¿ves? Ahora, ¿por qué motivos el Estado peruano puede declarar estado de sitio? Por los siguientes motivos. Los siguientes motivos. Uno, guerra civil o invasión extranjera o peligro inminente que ocurra una de ellas. Entonces, estado de sitio. El presidente lo aprueba, lo decreta con aprobación del Consejo de Ministros. Ahora, con respecto a los derechos, la Constitución dice que no se suspenden los derechos. Y si que se van a suspender, tiene que estar explícito en el decreto supremo. ¿Qué derechos se van a vulnerar? Perdón, se van a suspender. 45 días y la extensión tiene que hacerse con aprobación del Congreso de la República. Esa es la diferencia. Es el sustento legal por lo cual el presidente puede declarar estado de emergencia y estado de sitio, ¿no? Porque una función del Estado es proteger a la población de amenazas contra su promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, no en la igualdad, en la justicia. Entonces, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. O sea, un deber del Estado es promover el bien común. Y para eso el Estado cobra los impuestos. Se supone que los impuestos son ingresos de dinero que el Estado lo administra y que en ese presupuesto, en ese gasto presupuestal, lo que debe buscar es el desarrollo integral, ¿no? Provisto, ¿no? De acuerdo a la justicia y el crecimiento equilibrado del país. Ahora, establecer y ejecutar políticas de fronteras. Claro, ¿por qué políticas de fronteras, jóvenes? Porque son las zonas más vulnerables, son las zonas más abandonadas, y eso es de la República. Tanto es así que Brasil, él le hemos regalado territorio a Brasil, Colombia, hemos cedido a Colombia, hemos ido con Chile, jóvenes. Entonces, una forma de resguardar esa, al menos lo poquito que nos quedó, es promoviendo las fronteras. Pero somos un país pobre, jóvenes, en recursos económicos ¿no? y miles de necesidades. Entonces, si abrimos un hospital
San Juan, Lurigancho, que sí necesita hospitales porque somos 1 millón de pobladores, ciudadanos, es quitarle 5, 6, 10, 15, 30 postas médicas a las zonas más abandonadas de la frontera. Eso es verdad. Entonces, muchos que viven cerca a Brasil, peruanos que viven cerca a Brasil, están muy descontentos con el Estado. Se sienten abandonados, atrasados, rezagados. Y cuando miran al vecino, ¿no? A país más grande del mundo, ven como un colegio público de Brasil es hermoso, o un hospital nacional de Brasil. ¿Y qué hacen? Cruzan el puente, se tienen allá y se sienten más identificados con Brasil. Cuando Brasil mete gol, ellos dicen gol. Por ahí como que podríamos perder soberanía, profesores, en esos territorios. Sí, sí, jóvenes. No les comenté que el gas de Camisea proviene del Cusco, de un distrito llamado Camisea. Se supone que ese distrito debe ser rico, ¿sí o no? Claro, porque ¿cuánto derecho al canon debe llegar a ese distrito? Y el Estado le da pensión 65 a los viejitos cada 2 meses. Bien, van, se enteran por su celular que el Estado le ha dicho, ya te deposité tu pensión 65. Cuando van a la plaza de armas, no tienen ni un banco, ni un agente del Estado, ni un agente del Banco de la Nación. ¿Sabes qué tienen que hacer? Tomar una lancha. Y dice que 8 horas en lancha se demora para llegar a una agencia del Banco de la Nación. Total abandono del Estado, Juan. Entonces, esa persona, digo, ¿no? Yo me identifico con el Estado. Entonces, ¿eso qué genera? Resentimiento social. Eso genera delincuencia, joven. Y si Sendero llega ahí, o cierta facción terrorista que busca la anarquía, busca el desconocimiento del poder, y ¿no? Busca la lucha de las clases sociales, y que le promete que hay que cambiar todo este sistema, ellos se enrolan, joven, porque no tienen nada que perder. Y es una recomendación de la Defensoría del Pueblo, y es una recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es lo que pide San Marcos, para evitar esa violencia política, para evitar ese rebrote de esa facción terrorista, el Estado tiene que tener mucha presencia en las zonas más vulnerables, más amenazadas, más pobres, más deprimidas, que es la Amazonía y la región andina. ¿Ya? Esas son una de sus recomendaciones. Mayor presencia del Estado. Decirle, por ejemplo, a Camisea, bien, aquí está, no un banco de la nación, pero aquí está un agente del banco de la nación. Aquí hay una costa médica, aquí un colegio con buenos maestros, ¿no? Con buena infraestructura. Pero como el Estado es pobre, mucho más corrupto, en toda obra pública se lleva el dinero, encareciendo la obra pública y en lugar de construir 5 hospitales, se construye 2. Bien. Siguiente, el derecho de insurgencia. El derecho de insurgencia es un derecho de la población civil y todos los que estamos conociendo la clase es población civil. ¿Sobre qué temas? Dice así, nadie de obediencia a un gobierno usurpador y quienes asumen funciones serán desconocidas. ¿Eso qué quiere decir, profesor? ¿Qué es un gobierno usurpador? Un gobierno usurpador es un gobierno ilegítimo, un gobierno que puede que entre por vías democráticas, pero, pero ese gobierno ilegítimo rompe el Estado de Derecho, rompe los principios constitucionales. ¿Cómo así, profesor? De la siguiente manera. Pedro Castillo fue elegido democráticamente por el pueblo, pero disolvió el Congreso sin justificación, ilegal, ¿no? Ilegal la toma de decisión de disolver el Congreso. Entonces es un gobierno usurpador, ¿no? Porque rompe los principios legales, los principios constitucionales. Entonces, los gobiernos golpistas también son gobiernos usurpadores, sí, porque la Constitución dice que el poder emana del pueblo, acciones democráticas. Pero si alguien se toma el poder por fuerza, por
por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, se convierte en un gobierno usurpador. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Dice, la población civil desacatar, desobedecer, reclamar, protestar. Eso es insurgencia, ¿no? Desacatar las órdenes de un gobierno, ¿no? Que rompió los principios constitucionales. Ahora, dice, el poder del Estado emana del pueblo y los que ejercen el poder lo hacen con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y la ley lo establecen. Y si un grupo de los militares o la Policía Nacional o un grupo de la población se alzase en armas para llegar a ese poder, se estaría cometiendo delitos de rebelión, sedición. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia de la rebelión y la sedición? El delito de rebelión es el delito que consiste en alzarse en armas, desconociendo el poder del gobernante y queriendo deponerla o a él. O sea, profesor, los golpes de Estado. Así es. En cambio, un delito de sedición es alzarse en armas, pero hay un reconocimiento del poder ahí. O sea, no es que yo, la sedición, busque llegar al poder, que yo, en la sedición, yo reconozco el poder del presidente, ¿está bien? Pero lo que yo voy a hacer es complotar, limitar el ejercicio de ese poder en parte o todo el territorio. Un acto sedictivo sería, por ejemplo, ¿no? La banda criminal Los Malditos de Bayona, a raíz de las elecciones que se aproximan, ha prohibido la elección popular de sus autoridades en todos los apueblos. Un acto sedictivo. Limitar la función del poder, no impedir las elecciones. Eso significa la sedición. ¿Ya? Bien, preguntas, Juanes, preguntas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para colmo, Dina, no es necesario hablar en Estados Unidos de los derechos. Otra vez edición. Vamos a ver, ¿ya? Audio, por favor. Cuidado su audio. Voy a leer el código penal, ¿ya? Para que quede clarísimo. El que, sin desconocer el gobierno legalmente instituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con cadena perpetua. Hay una cadena perpetua si nosotros nos alzamos en armas y sin desconocer el gobierno, vamos a impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones. Ejemplo, profesor, los paros armados, ¿no? Huestes remanentes de los narcoterroristas convocan un paro armado en Cerro de Pasco. ¿Y qué significa un paro armado? Que nadie va a salir a laborar, ni el funcionario público, ni los servidores públicos. Entonces, profesor, ¿qué estás con ese paro armado que está pasando? ¿Queremos llegar al poder? No. ¿Qué estamos haciendo? Estamos impidiendo que la autoridad ejerza libremente sus funciones. En cambio, la rebelión, ¿qué sería?
cuando un grupo de la Fuerza Armada viaja, ¿no? Facción de la Fuerza Armada o población civil, se arma y está yendo de madrugada a Palacio para deponer al presidente y asumir la función del presidente. Gobierno de facto, gobierno de rebelión, gobierno del golpe de Estado. ¿Hay diferencia? Cuando yo quiero limitar el ejercicio de la función del poder a la autoridad o a las autoridades, se llama sedición. Y si yo quiero sentarme en el sillón de Pizarro, Palacio de Gobierno, se llama rebelión. Los dos se hacen armas, pero en la rebelión yo desconozco el poder de la autoridad. En la sedición, dice, ¿no? Sin desconocer, o sea, lo reconozco, pero lo voy a limitar, voy a complotar con el ejercicio del poder del Estado. Muy bien, continuamos. Idiomas oficiales, son idiomas oficiales en Perú, el castellano, y en las zonas no predominen el quechua y aymara y demás lenguas aborígenes. Siguiente. En los contratos de los peajes, el Estado peruano ha quedado mal parado, porque las autoridades negociaron con Odebrecht, una colusión, ¿no? Odebrecht aceitó la autoridad y la autoridad ¿no? coludida dijo, ya, construye tú, pero la obra se ha sobrevalorado. Casi todas las construcciones de Odebrecht han terminado sobrevaloradas, producto de la colusión, de la corrupción. Entonces, ¿quién pierde ahí? El Estado. Profesor, ¿y eso puede ir a un juicio? Sí, en el Poder Judicial, en instancias internacionales. Profesor, ¿y quién va a defender al Estado? Su abogado. ¿Y quién es su abogado? El procurador público que asume la defensa jurídica del Estado. El procurador público que asume la defensa jurídica del Estado. Profesor, hola. Si es que el Estado comete un error, pero aún así se le defiende, ¿no estaría mal eso? Por ejemplo, ustedes ya hemos visto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Donde las personas denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión dice, bueno, esto que pasa en la Corte, y la Corte dice, bien, me ha llegado una denuncia contra el Estado peruano. Bien, el Estado peruano, tal fecha te necesitamos para que te defiendas. Muy bien. ¿Y eso? ¿Quién viaja ahí? El procurador público, quien asume la defensa pública del Estado. ¿Está bien? Bien. Puede que pierda el Estado. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado ha sido condenado varias veces por no respetar los derechos humanos, por violentar los derechos humanos, pero se defiende a través de su procurador público. Bien. Ahí está el datito que puedes leer ahí. ¿Ah? Ya. Y lo último es ya el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un principio de cómo yo gobierno, ¿no? Entonces, si yo soy presidente, congresista, ministros, conducirme en un Estado de Derecho significa que lo que yo tengo en mi mente es la legalidad. Mi acto tiene que ser legal, ¿no? No solamente el Estado, sino las relaciones Estado y privado, las relaciones de Estado, privado y sociedad, entre la ciudadanía, bajo un imperio de la ley. Imperio de la ley significa que la Constitución y todas las normas legales, bajo un Estado de Derecho, no se vulnera, no se violenta, no se tolera. Entonces, si yo veo que un presidente recibe 20, 30 millones de dólares para la construcción de una obra pública a través de una colusión, ¿no? Una corrupción, se rompe este derecho. Si yo veo que 30, 40 congresistas son acusados de muchasueldos, profe, se rompe este derecho porque es un acto ilegal. Si yo veo que ciertos grupos de ciudadanos, sabiendo que ese celular es robado,
se lo compran, es algo ilegal, se rompe el Estado de Derecho. Entonces, ese principio de gobernanza, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Que todos los actos de la ciudadanía, de las empresas privadas, públicas y el propio Estado se rigen por el imperio de la ley. Ahora, ¿cuáles son los elementos? El imperio de la ley, división de poderes, y eso dice la Constitución, y su forma de gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se rige por la separación de poderes. Legalidad en la administración pública, ¿te das cuenta? O sea, todo lo que hace el Estado tiene que ser legal para no romper el Estado de Derecho. Entonces, profesor, si el presidente de la República o el Consejo de Ministros deciden intervenir el Poder Judicial aduciendo que los jueces no saben hacer justicia, ¿se rompe el Estado de Derecho? Sí, porque hay una independencia y separación de poderes. Y y un elemento más importante para esto es el respeto por los derechos, ¿no? Esto es elemental en un Estado de Derecho. ¿Y por qué, profesor? Porque la Constitución reconoce los derechos humanos. Porque el Perú, a través de tratados internacionales, se compromete a garantizar los derechos humanos. Forman parte, ¿qué? De un Estado de Derecho. Bien, Juanes, hasta aquí alguna pregunta, por favor. Preguntas, preguntas. ¿Todo claro? Sí. Ya. Entonces vamos a resolver, ¿ya? Son 9:30, creo ya. 9:32. ¿Resolvemos? A ver, un par de minutos para ustedes. Revisen el material, por favor. Un par de minutitos. Revísenlo, chequenlo. Yo sé que muchos ya marcaron todas. Así son, ustedes van escuchando la clase y van marcando. Eso está bien. Pero les recomiendo llevar un apunte, un resumen. No es material, ¿no? No soy material, ¿no? Por favor, un ratito. Bien. Uno, semana 25. La afirmación correcta es el presidente es el jefe supremo de la Fuerza Armadas y la Policía Nacional Club. Personifica la nación. Así es. Luego vamos a ver poder legislativo y ejecutivo. Son deberes del Estado, excepto la uno va, la 2 va, la 3 va.
Defender la libertad de las personas más vulnerables. Esta no es, ¿no? Enano, ¿no? Enano. Pregunta número 3. El pueblo elige a sus gobernantes para que ejerzan el poder en su representación. Sin embargo, ejercen el poder con las limitaciones y la capacidad de expresión y las leyes establecen. Del párrafo anterior se difiere que el país, el país, el poder emana del pueblo, ¿sí o no? ¿Sí? Y quien ejerce el poder no lo hace de manera absoluta, sino hay una limitación judicial. O sea, hay un Estado de derecho que dice, esta es tu obligación y no puedes transgredirla. Hay un principio de separación de poderes que forma parte del Estado de Derecho, ¿no? Ajá. 3, enano. 4, Claudia ya se puede casar. Claudia es casada con un peruano y es paraguaya y ya puede tener nación peruana por opción, ¿no? Casa, ¿no? 4, casa. 5, el Estado de la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio y dentro de sus deberes podemos hacer la siguiente. A ver, deberes del Estado. ¿Cuáles son los deberes del Estado? A ver, analizamos. Promover el bienestar general y seguramente la justicia. En la justicia. ¿Es un deber del Estado? Sí, ¿no? Defender la soberanía, sí, es otro deber del Estado. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de amenazas contra la seguridad, también. Promover el bienestar general, que se fundamenta en el desarrollo económico, ¿no? Desarrollo económico, el bienestar general que se fundamenta en el desarrollo integral del país, será, ¿no? Y preocuparse de sugerir políticas, preocuparse y sugerir políticas fronteras y promover la integración para el desarrollo iberoamericano. No, no. Avión, ¿no? 1, 2 y 3. Avión. 6. Te preguntan, en la 6 preguntan, ¿el Estado es una nación? Ya. Luego dice, con lo que debe, con lo que un deber del Estado. Si usted quiere leer, lea el artículo 44 de la Constitución. Ahí están los deberes del Estado. Artículo 44. Bien. Dedo no puede ser. Casa. Vulnerar no puede ser. ¿No? Enano, ¿no? Enano, ¿no? 6 enano. Muy bien. 7. Nación, gobierno, soberanía y territorio. Elementos del Estado. Nación, el elemento humano, 33 millones. El gobierno, ¿no? Es la organización del Estado, ¿no? Las instituciones públicas, los ministerios, gobiernos regionales, locales y también los que trabajan ahí. Es el gobierno. La soberanía, la capacidad de hacer cumplir las leyes autogobernado, ¿no? Y el territorio, el espacio geográfico que lo cumple, suelo, subsuelo, dominio marítimo 200 millas y espacio aéreo que lo cumple. Clave, dedo, clave dedo, ¿ya? Dedo. 8. La mayor influencia del FMI en el Perú, porque nos presta dinero, el Fondo Monetario Internacional, FMI, presta dinero cuando hay problemas financieros en los Estados miembros del FMI. Y a veces los créditos son amarrados. ¿Qué significa son amarrados? Que te presta dinero, pero te ponen las condiciones de tu política económica, de tu política monetaria, fiscal, comercial. O sea, te está dictando las medidas, te está ayudando a gobernar, afectando, ¿qué cosa? La soberanía, afectando la soberanía. Clave, 8 dedos.
9. Lo incorrecto es que el idioma oficial en el Perú es el castellano y en las zonas donde predomine quechua, aymara y demás lenguas aborígenes. Bien, continuamos. Entonces, la 9, ¿cuál sería? Dedo. 10. Vamos con la 10. Uno, va. Dos, no va. Tres, sí. Y la 4, en la igualdad, no es, ¿no? Es en la justicia, ¿no? Entonces, uno va, uno y tres, beso. Beso, ¿no? Bien, siguiente. Bien. Logró el pago de la reparación civil a favor del Estado por más de 50.000. Ajá. El monto fue recuperado tras la venta de un inmueble ubicado en la avenida Roosevelt, cercado de Lima. Los derechos y acciones de la propiedad fueron adjudicados por no nada por el Poder Judicial. ¿Qué pasa por eso? Ah, ya. Entonces aquí ha habido un juicio donde quien asume la defensa jurídica del Estado, ¿quién es? El procurador público, ¿no? Y le pide una reparación para el Estado, ¿no? Ajá, bien. Clave, beso. Y la última, jóvenes, la ultimita ya. El Estado unitario es en política una forma de gobierno, es una forma de Estado, donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado. Lo opuesto es los estados particulares, los cuales conservan su relativa independencia y soberanía, pero que a nivel externo son unitarios los Estados Unidos. Está hablando de que la forma de los gobiernos aquí es, ¿no? No es unitario, ¿sí o no? Sino es federativo, ¿no? Muy bien. Beso, 12 besos. Bien, jóvenes, y con 12 besos estaríamos terminando la clase de hoy. Justo nos vemos la próxima semana, chicos, ¿ya? Cuídense, un abrazo a todos. Material, cuídate, ¿ya? Bien, chicos, cuídense, un abrazo a todos. Hasta la próxima semana, ¿ya? Días, gracias, Miss Cat, nos vemos.